Desde los primeros registros, la figura de Mónica aparece rodeada de un entorno fascinante, la ciudad de Tagaste, situada en el norte de África, en la actual Argelia. Era una región marcada por la fusión cultural del Imperio Romano, donde las tradiciones locales se entrecruzaban con las costumbres traídas por los colonizadores. Fue en este entorno de diversidad y contrastes donde nació la mujer que llegaría a ser conocida como Santa Mónica, alrededor del año 331. ¿Quién podría imaginar que de una pequeña aldea africana surgiría una mujer cuya influencia trascendería siglos y fronteras, llegando incluso a moldear la vida de uno de los pensadores más importantes de la historia, San Agustín? Los humildes orígenes de Mónica ya nos preparan para comprender el extraordinario impacto de su trayectoria. La infancia de Mónica estuvo profundamente marcada por su formación cristiana. A diferencia de muchos a su alrededor, creció en una familia que cultivó los valores de la fe desde temprana edad. Se dice que su niñera, una mujer piadosa y firme, jugó un papel importante en su formación moral y espiritual. Este curioso detalle nos muestra cómo los pequeños gestos y las discretas influencias pueden forjar grandes destinos. ¿No es asombroso pensar que incluso una figura aparentemente insignificante, como la mujer que cuidaba a un niño, pudiera haber contribuido a que la Iglesia consiguiera a una de las madres más célebres del cristianismo? Al llegar a la juventud, Mónica ya demostraba rasgos de carácter que la acompañarían el resto de su vida: paciencia, perseverancia y una fe aparentemente inquebrantable. Sin embargo, su vida distaba mucho de ser pacífica. Como era común en la época, su matrimonio fue concertado, por lo que se unió a Patricio, un hombre socialmente respetado que no compartía su devoción cristiana. Esta diferencia de creencias y temperamento pronto se convertiría en un enorme desafío, poniendo a prueba su determinación y revelando la fuerza de su personalidad. ¿Cuántos de nosotros, ante tales dificultades, tendríamos la misma perseverancia? Patricio era conocido por su carácter difícil, explosivo e incluso infiel. Para cualquier mujer, esta situación sería una pesada carga, pero para Mónica el desafío se intensificó aún más. ¿Cómo vivir en paz en un hogar donde la fe era fuente de división? Y sin embargo, eligió un camino sorprendente. En lugar de confrontación o acusaciones, Mónica respondió con silencio, paciencia y ejemplos concretos de bondad. Esto despertó curiosidad y respeto, no solo en su esposo, sino también en la comunidad. Poco a poco se la conoció como una mujer que enseñaba más con su comportamiento que con sus palabras. Esta postura no pasó desapercibida. Incluso las demás mujeres de Tagaste, que a menudo se enfrentaban a esposos con comportamientos similares, admiraban la serenidad de Mónica. A menudo acudían a ella en busca de consejo y su figura comenzó a cobrar relevancia en la sociedad. No era solo una esposa que soportaba el peso de los problemas domésticos, sino alguien que, sin darse cuenta, se estaba forjando una reputación de sabiduría y firmeza. Era curioso cómo, sin buscar nunca la fama, se convirtió en un ejemplo
vivo de virtud que se extendió por toda la ciudad. Con el tiempo, su constancia comenzó a dar frutos. Patricio, aunque se mantuvo alejado de la fe durante gran parte de su vida, ya no podía negar la influencia positiva de su esposa. La respetaba en público, y su dulzura a menudo apaciguaba su ira. ¿No resulta fascinante pensar que, en una época en la que las mujeres tenían muy poca voz pública, Mónica pudiera transformar el entorno que la rodeaba simplemente con la fuerza de su conducta? Este es un punto que a menudo se les escapa a muchos. Su influencia comenzó silenciosamente, pero fue precisamente este silencio lo que la hizo tan notable. Otro aspecto curioso de su vida en Tagaste fue la forma en que Mónica administraba su hogar. Era conocida por su cuidado de sus sirvientes y su familia, tratándolos con una justicia poco común en la época. Si nos detenemos a pensarlo, la grandeza de una persona se revela en los detalles cotidianos, no solo en los gestos extraordinarios. Esta atención a los pequeños detalles reflejaba una disciplina que más tarde sería fundamental para su rol como madre, especialmente ante la turbulencia que vendría con su hijo, Agustín. Aquí vemos cómo su vida, incluso tras bambalinas, fue allanando el camino para un legado perdurable. Finalmente, es imposible no enfatizar que este período en Tagaste no fue solo el telón de fondo, sino la base de toda la narrativa. Allí, entre conflictos matrimoniales, amistades discretas y rutina doméstica, Mónica se forjó como el personaje central de una historia que se desarrollaría en proporciones épicas. Cada detalle de su juventud y vida matrimonial nos ayuda a comprender cómo una sencilla mujer africana se convirtió más tarde en un pilar de devoción reconocido en todo el mundo. Y, seamos sinceros, no es precisamente este giro inesperado de los acontecimientos lo que despierta nuestra curiosidad. Después de todo, si su vida ya era extraordinaria aquí, ¿qué no vendría después? Vivir en un hogar cristiano ya era difícil en el Imperio Romano, donde aún imperaban las tradiciones paganas, pero imaginen el contraste de una mujer profundamente devota como Mónica casada con un hombre de temperamento explosivo y sin fe. Patricio, aunque respetado socialmente, era conocido por su impulsividad e incluso por sus infidelidades. Esta realidad moldeaba un ambiente familiar de constante tensión. Cada día, Mónica se enfrentaba a la disyuntiva de reaccionar a las provocaciones o responder con paciencia. Y he aquí un dato curioso. Muchos vecinos esperaban discusiones acaloradas, pero encontraron en Mónica una serenidad que calmaba cualquier arrebato. Esta calma, sin embargo, no era signo de debilidad. Al contrario, era una estrategia silenciosa. En aquellos tiempos, cuando las mujeres tenían poca voz, cualquier gesto se interpretaba como un desafío. Mónica supo sortear este terreno peligroso con impresionante sabiduría, transformando su mansedumbre en fuerza. ¿No es curioso pensar que, a menudo, la resistencia más poderosa no proviene de los gritos ni de la confrontación, sino de la firme constancia de quienes saben esperar? Este detalle, registrado posteriormente por San Agustín, revela cómo
Logró mantener la estabilidad incluso en medio del caos doméstico, pero no piensen que su vida se limitaba a las tensiones matrimoniales. También estaba su suegra, que vivía con la pareja y se oponía con frecuencia a Mónica, influenciada por las intrigas de sirvientes y familiares. Imaginen la presión de tener que lidiar con un esposo difícil y al mismo tiempo con una suegra que albergaba críticas y desconfianza. Aún así, Mónica se mantuvo firme. Con el tiempo, su paciencia también se ganó el corazón de su suegra, transformando una relación hostil en respeto. ¿Cuántas en su posición tendrían tanta resiliencia? El impacto de esta actitud no se limitó a las paredes de su hogar. Las demás mujeres de Tagaste, que atravesaban situaciones similares, comenzaron a ver a Mónica como un modelo a seguir. Buscaban su consejo, se inspiraban en su comportamiento y encontraban fuerza en sus propias dificultades matrimoniales. Es curioso cómo, sin siquiera buscar notoriedad, se convirtió en una especie de guía comunitaria, alguien cuya vida ofreció respuestas silenciosas a problemas universales. ¿No es eso precisamente lo que hace a ciertas figuras tan atemporales? Hablan no solo con palabras, sino con ejemplo. Otro punto destacable es que, a pesar de todas las dificultades, Mónica nunca se dejó endurecer por la amargura. Al contrario, cada obstáculo parecía profundizar aún más su capacidad de comprensión y aceptación. Esta característica es poco común. Muchos en su situación habrían desarrollado resentimiento o amargura, pero ella eligió transformar su dolor en una fuente de compasión. Quizás por eso, siglos después, su historia sigue resonando. Después de todo, ¿quién no se ha encontrado con entornos familiares tensos? ¿Y quién no ha buscado la manera de sobrevivir a ellos sin perder la paz? Y los resultados comenzaron a surgir lenta pero seguramente. Patricio, aunque siguió siendo pagano la mayor parte de su vida, ya no podía ignorar la diferencia que su esposa marcó en el hogar. Su ira a menudo se veía apaciguada por su serenidad. Los vecinos hablaban, los amigos observaban, y la reputación de Mónica se fortalecía cada vez más. Es interesante observar cómo, sin ocupar un púlpito ni una posición prominente, predicaba discretamente el mensaje de la paciencia y la perseverancia. ¿No es esa, después de todo, la manera más efectiva de transformar corazones? Además, su vida matrimonial estuvo marcada por una paradoja intrigante. Mientras enfrentaba el dolor íntimo y solitario, su reputación pública crecía como ejemplo de virtud. Esta dualidad, sufrimiento silencioso en casa y creciente admiración fuera de ella, muestra la complejidad y los matices de su historia. Es precisamente en este contraste donde reside su grandeza. No solo soportó, sino que transformó la adversidad en aprendizaje para ella misma e inspiración para los demás. ¿Con qué frecuencia encontramos lecciones precisamente en las situaciones que parecen abrumarnos? Al final de esta etapa de su vida, ya era evidente que Mónica era una mujer que, sin grandes discursos, estaba forjando un camino de influencia duradera. Aún enfrentaría mayores desafíos, especialmente los relacionados con el futuro de su hijo, Agostinho,
pero su experiencia en casa con Patricio fue su primera lección de paciencia y resiliencia. Y aquí va una pregunta directa para quienes nos siguen. ¿No es increíble ver cómo una vida aparentemente normal puede contener tantas lecciones profundas? Si estás de acuerdo, deja un comentario sobre lo que más te ha llamado la atención de la historia de Mónica hasta ahora. El mayor desafío en la vida de Mónica estaba a punto de revelarse. Su hijo, Agostinho, aún joven, se había embarcado en un camino que la angustiaba profundamente. Desde pequeño, demostró una inteligencia impresionante, pero también una tendencia al comportamiento rebelde, a filosofías controvertidas y a alejarse de la fe. Para cualquier madre, la situación sería desesperada, pero Mónica decidió afrontar este desafío con una fuerza serena, casi heroica. ¿Te has preguntado alguna vez hasta qué punto la paciencia y la oración pueden influir realmente en la vida de alguien? La historia de Mónica ofrece una respuesta convincente. No escatimó esfuerzos en sus intentos por guiar a Agostinho a la fe. Entre lágrimas y súplicas, pasaba noches enteras en oración, pidiendo a Dios por la conversión de su hijo. No se trataba solo de pedir, sino de mostrar con el ejemplo cómo vivir según los principios cristianos. Es fascinante pensar que, en una época sin escuelas modernas, psicólogos ni terapia familiar estructurada, la perseverancia de una madre se convirtió en la principal guía moral y espiritual de un joven. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos inspirados por esta dedicación maternal incluso hoy? Las conversaciones de Mónica con Agustín no siempre fueron fáciles. Él cuestionó, se rebeló y buscó las filosofías y modas de la época, mientras que ella, pacientemente, mantuvo la calma y la esperanza. Imaginen el impacto emocional que sufre una madre al ver a su hijo alejarse de la fe a cada paso. Pero Mónica nunca recurrió a gritos ni a castigos severos. Comprendió que la verdadera transformación proviene de la persuasión, el amor persistente y una fe inquebrantable. Aquí vemos el contraste entre la fuerza y la ternura. ¿Cuál es más poderosa para moldear almas? Para mantener su influencia sobre Agustín, Mónica también buscó el consejo de líderes de la Iglesia, como San Ambrosio, quien la instruyó y la confortó en su angustia. Estos encuentros revelan otra faceta fascinante de la historia. Mónica no estaba sola. La red de guía y amistad, aunque discreta, fortaleció su determinación. Es curioso ver cómo personas aparentemente insignificantes, con el apoyo de figuras sabias y espirituales, pueden desempeñar papeles extraordinarios. ¿Y no es esto lo que nos hace reflexionar hoy sobre nuestras propias relaciones e influencias? Las lágrimas de Mónica se han hecho famosas, no como signo de debilidad, sino de una poderosa devoción. Lloró por la conversión de Agustín, pero también por el dolor que vio en los caminos que eligió. Cada lágrima transmitía esperanza y una paciencia infinita, algo que San Agustín recordaría más tarde con admiración y gratitud. ¿No es asombroso cómo los pequeños actos, un llanto silencioso, una oración ferviente, pueden tener un impacto que perdura a lo largo de los siglos y conmueve corazones hasta el día de hoy?
Esta dedicación comenzó a dar frutos sutilmente, casi imperceptiblemente. Agustín, incluso en su rebeldía, sintió el peso del ejemplo de su madre, su constancia y su fe. Cada palabra, cada gesto, cada lágrima y cada oración fueron como semillas sembradas en tierra fértil. Y como en toda historia de perseverancia, el resultado no fue inmediato, sino inevitable. ¿Cuántos de nosotros esperamos pacientemente los efectos de nuestras acciones, sin darnos cuenta de que ya estamos sembrando algo grande? Más allá de la fe y la paciencia, Mónica impartió valores prácticos. Enseñó la importancia de la disciplina, el respeto y la reflexión sobre las decisiones personales. Incluso en momentos difíciles, nunca perdió la compostura ni la coherencia entre palabras y acciones. Este cuidado constante moldeó no solo la mente de Agustín, sino también su carácter, preparándolo para un camino que con el tiempo se volvería espiritual. Vemos aquí cómo las pequeñas acciones cotidianas, unidas a la perseverancia, pueden transformar vidas enteras. Al final de este periodo de tensión y desafíos, la madre incansable ya había sembrado en Agustín las semillas de la futura conversión. Su vida y sus acciones demostraron que la perseverancia y la fe no son gestos momentáneos, sino una maratón diaria de amor y esperanza. Y tú, que nos observas, ¿has reflexionado alguna vez sobre cómo la constancia y el ejemplo pueden transformar a quienes te rodean? Si es así, aprovecha la oportunidad para compartir en los comentarios qué acciones de Mónica te inspiran más hasta el día de hoy. La cumbre de la perseverancia de Mónica se revela en su capacidad de transformar las lágrimas en fuerza espiritual. Durante años lloró por la conversión de Agustín, manteniendo noches de vigilia y ferviente súplica. Cada lágrima era un grito silencioso al cielo, una demostración de fe que no dependía de palabras, sino de acciones que conmovieron el corazón de Dios y de su propio Hijo. ¿Se imaginan la fuerza que necesitó para mantener esta esperanza ante tantos años de incertidumbre? El poder de las oraciones de Mónica era tan intenso que San Ambrosio, obispo de Milán, notó y reconoció públicamente su devoción. Le ofreció consejo espiritual que fortaleció su fe y la animó a perseverar. Aquí vemos algo fascinante. Incluso como una madre común y corriente, Mónica tuvo acceso a la guía de los líderes de la Iglesia y supo usar ese apoyo para amplificar su impacto. ¿Cuántos ejemplos históricos demuestran que a veces la verdadera fuerza proviene de la sabiduría combinada con una paciencia serena? Agustín, en sus memorias, recordó que las lágrimas de su madre no eran simples muestras de afecto, sino expresiones de profunda fe y convicción de que volvería al buen camino. Cada lágrima parecía contener una promesa de transformación, un vínculo invisible entre madre e hijo que trascendía el tiempo y el espacio. Es fascinante pensar que la persistencia emocional y espiritual de una sola persona pudiera influir de forma tan decisiva en la trayectoria de un futuro santo de la Iglesia. Mónica sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes. Impartió enseñanzas con pequeños gestos,
disciplina, atención a los detalles de la vida diaria y ejemplos de conducta virtuosa. Su oración iba acompañada de acciones concretas que reforzaban el mensaje espiritual. Imaginen la combinación de lágrimas, acciones y consejos, todo dirigido a moldear el corazón de alguien que parecía alejado de la fe. ¿No es fascinante ver cómo una estrategia tan sencilla pero consistente puede producir resultados extraordinarios? El impacto de estas oraciones comenzó a manifestarse cuando Agustín, aunque todavía rebelde, empezó a reflexionar sobre sus decisiones y los caminos que estaba tomando. Pequeños cambios en su comportamiento demostraron que la influencia silenciosa de su madre no era en vano. La paciencia, que muchos podrían confundir con resignación, demostró ser una fuerza capaz de vencer incluso la resistencia más férrea. ¿Se dan cuenta de cómo la perseverancia silenciosa a menudo es más poderosa que los gestos ostentosos? En Milán, la intensidad de las lágrimas y oraciones de Mónica encontró terreno fértil. La ciudad, centro de debates filosóficos y espirituales, ofreció a Agustín contacto con ideas que desafiaron su mente y abrieron espacio para la reflexión sobre la fe. La influencia de su madre, combinada con la experiencia personal de su hijo, creó el escenario perfecto para la conversión que todos conocemos. Les interesa cómo cada detalle, incluso cultural y geográfico, contribuyó a la realización de un propósito mayor. La culminación de este período llegó cuando Agustín finalmente se convirtió, sorprendiendo no solo a su madre, sino a todos a su alrededor. La transformación no fue solo espiritual, sino también moral e intelectual. Reconocer la fortaleza de Mónica en este proceso reforzó la idea de que la verdadera fe no se impone, sino que se inspira. ¿Con qué frecuencia subestimamos el poder de un ejemplo constante y amoroso para quienes nos rodean? En retrospectiva, nos damos cuenta de que las lágrimas de Mónica no fueron solo expresiones de dolor, sino instrumentos de gracia. Nos enseñaron que la persistencia, la paciencia y la fe sincera pueden cambiar destinos y crear legados duraderos. Al seguir esta historia, ¿ha reflexionado alguna vez sobre cómo la constancia y el ejemplo pueden transformar vidas? No olvide comentar y compartir qué lección de Mónica le ha conmovido más hasta ahora. Tras años de silenciosa dedicación, Mónica comprendió que su misión requería un cambio de rumbo. Acompañar a Agustín a Milán, el centro intelectual del Imperio Romano, donde buscaba respuestas sobre la vida, la verdad y la fe. El viaje no fue solo físico, sino también espiritual, pues Mónica sentía el peso de la responsabilidad a cada paso. Imaginen la valentía necesaria para cruzar regiones desconocidas, cargando no solo con su equipaje, sino también con la esperanza de salvar el alma de un hijo tan alejado de la fe. Milán, con su efervescencia cultural y sus debates filosóficos, ofrecía un terreno fértil y peligroso a la vez. Agustín se sumergió en estudios y sectas, atraído por el pensamiento y las filosofías neoplatónicas que prometían respuestas rápidas, pero no ofrecían la profundidad espiritual que Mónica buscaba. Cada día era un reto para ella,
Cómo guiar a un joven inteligente pero perdido, sin confrontaciones directas que pudieran distanciarlo aún más. La estrategia de la paciencia y el ejemplo resultó esencial, demostrando que el verdadero liderazgo espiritual se manifiesta con sutileza. Durante este viaje, Mónica se acercó a figuras influyentes de la Iglesia, especialmente a San Ambrosio, cuya sabiduría y paciencia ayudaron a guiar tanto a la madre como a su hijo. No solo buscaba consejo, sino que también forjaba vínculos que fortalecieron su misión. Esta capacidad de actuar con inteligencia estratégica, combinada con una fe inquebrantable, es uno de los aspectos más fascinantes de su vida. No solo se apoyaba en la oración, sino que también reconocía el valor del conocimiento y la guía de los demás. Los días en Milán estaban marcados por la tensión y la esperanza. Mónica equilibraba el cuidado maternal con la necesidad de respetar la libertad intelectual de Agustín. Al mismo tiempo, su presencia constante y silenciosa le recordaba que la fe genuina requiere constancia y disciplina. Es notable cómo logró mantenerse firme en un entorno cultural tan complejo y a la vez mantener la serenidad que tanto influyó en su hijo. Entre libros, debates y reuniones con filósofos y líderes cristianos, Mónica también cultivaba momentos de oración y profunda reflexión. Cada lágrima derramada, cada consejo dado con delicadeza, creaba puentes invisibles entre la razón y la fe, entre el intelecto y el corazón. Es curioso pensar que la conversión de Agustín no fue un hecho aislado, sino el resultado de años de paciente esfuerzo y discreta estrategia espiritual. ¿Cuántos de nosotros subestimamos el poder de las pequeñas acciones persistentes en la vida cotidiana? La presencia de Mónica en Milán no se limitó al hogar de Agustín. Participó en la vida de la comunidad cristiana, aprendió sobre rituales y costumbres y asimiló prácticas que luego transmitiría a su hijo. Cada experiencia, cada conversación fue una lección práctica sobre cómo vivir la fe con firmeza y ejemplaridad. Este aspecto práctico de su camino nos recuerda que la santidad surge no solo de la oración, sino también de la práctica concreta de la virtud. La culminación de esta etapa del camino fue la conversión definitiva de Agustín. Mónica, con 1911, su infinita paciencia, sus lágrimas incansables y su sabia guía, vio a su hijo encontrar la fe que tanto buscaba. Esta victoria no solo transformó a Agustín, sino que también consolidó el legado de Mónica como modelo de devoción maternal, perseverancia y estrategia espiritual. ¿No es fascinante darse cuenta de que la silenciosa persistencia de una sola persona puede cambiar la historia de otra y, en consecuencia, la de toda la Iglesia? Al recordar esta etapa de la vida de Mónica, nos damos cuenta de que su viaje a Milán no fue solo geográfico, sino profundamente espiritual. Cada paso, cada decisión, cada lágrima derramada contribuyó a crear el contexto para la conversión de Agustín. ¿Y tú, que has seguido esta historia, te has preguntado alguna vez cómo los pequeños actos de paciencia y fe pueden transformar destinos? Si es así, comparte tu reflexión sobre el poder de la constancia de Mónica en los comentarios. Tras la conversión de Agustín,
Mónica sintió la paz que había buscado durante tantos años. Su misión maternal se había cumplido, pero ahora se presentaba otro momento delicado: acompañar a su hijo en su viaje a Ostia, cerca de Roma, donde se preparaba para el bautismo y nuevos compromisos espirituales. Imaginen la carga emocional de una madre que después de tantas pruebas aún tiene que enfrentarse a lo inevitable, el tiempo que limita sus días. Cada paso era una mezcla de alegría y melancolía. En Ostia, Mónica tuvo la oportunidad de contemplar a su hijo en la plenitud de la fe, la alegría de verlo abrazar finalmente la vida cristiana contrastaba con la conciencia de que su propia vida estaba llegando a su fin. Es fascinante pensar que, incluso ante la inminencia de la muerte, mantuvo la serenidad y la gratitud. ¿Cuántas madres sueñan con la felicidad de sus hijos, sin imaginar que este momento también será su silenciosa despedida del mundo terrenal? Durante sus últimos días, Mónica reflexionó sobre toda su trayectoria: su infancia en Tagaste, su matrimonio problemático, sus lágrimas, oraciones y su incansable perseverancia para transformar la vida de Agustín. Cada experiencia parecía converger en ese momento, donde se realizó el propósito de su existencia. Esta intensa reflexión nos muestra cómo la vida de una persona se mide no solo por las grandes hazañas, sino por la constancia e integridad de sus acciones cotidianas. El ambiente en Ostia era tranquilo, propiciando momentos de introspección y oración. Mónica, a pesar de su fragilidad física, se mantuvo espiritualmente fuerte, transmitiendo a quienes la rodeaban una serenidad impresionante. Es curioso observar que la muerte de ciertos santos no está marcada por el sufrimiento, sino por una quietud casi tangible que inspira a quienes los rodean. ¿No es esta precisamente la paz que muchos buscan a lo largo de sus vidas? Agustín, consciente de la inminente partida de su madre, mostró una profunda emoción. La relación entre ellos, construida durante años de desafíos y superación, se consolidaba ahora en la comprensión y el amor mutuos. Cada palabra intercambiada, cada gesto llevaba la fuerza de toda una historia de fe y perseverancia. Es imposible no conmoverse ante un vínculo tan intenso y duradero, uno que lo superó todo. Adversidades, errores, distancias y filosofías divergentes. Mónica partió en paz, rodeada de amor y gratitud, dejando como legado no solo un hijo convertido, sino una lección de perseverancia, paciencia y devoción que perduraría generaciones. Su muerte en Ostia simboliza el cierre de un ciclo, donde cada lágrima derramada y cada oración ferviente encontraron su cumplimiento. ¿No es impresionante pensar que una vida de dedicación silenciosa pueda inmortalizarse en la memoria histórica y espiritual? El impacto de la partida de Mónica lo sintió de inmediato Agustín, quien dejó constancia en sus obras de la grandeza de su madre, su paciencia y su fidelidad a la fe. Su muerte, lejos de ser un punto final, se convirtió en un motivo de reflexión e inspiración para todos los que conocen su historia. ¿Con qué frecuencia la ausencia de un ser querido deja ecos de sabiduría y amor que transforman a quienes permanecen? Al concluir sus últimos días en Ostia,
Mónica consolidó su imagen como modelo de fe activa, paciencia incansable y devoción maternal. Su historia nos enseña que la verdadera grandeza no reside en milagros ostentosos, sino en la perseverancia silenciosa, el amor inquebrantable y una fe que no flaquea ante los obstáculos. Al seguir esta historia, ¿se ha planteado alguna vez cómo las pequeñas acciones pueden dejar un legado perdurable? Tras su muerte en Ostia, el recuerdo de Santa Mónica no se desvaneció. Al contrario, creció y se fortaleció, reflejando el impacto que su hijo, Agustín, tuvo en la historia de la Iglesia. A medida que el nombre del gran doctor se difundía por el mundo cristiano, su madre era recordada como la raíz de su conversión. Después de todo, ¿quién podría olvidar a la mujer que con lágrimas y oraciones hizo posible la transformación de uno de los más grandes pensadores de la fe católica? Con el tiempo, la devoción a Mónica se intensificó, especialmente entre las madres que vieron en ella un ejemplo de perseverancia. ¿Cuántas no podrían identificarse con el dolor de una madre que ve a su hijo alejado de la fe y lucha incansablemente por recuperarlo? Este reconocimiento convirtió a Santa Mónica en un símbolo universal de esperanza para las familias que enfrentan conflictos espirituales y desafíos en la crianza de los hijos. Sus restos fueron trasladados a la Basílica de San Agustín en Roma, donde miles de fieles aún peregrinan en busca de inspiración e intercesión. El lugar se ha convertido en un lugar de encuentro y devoción, no solo para quienes admiran su historia, sino también para quienes desean confiarle su angustia maternal. Es impresionante cómo, siglos después de su muerte, su presencia espiritual aún resuena con tanta fuerza. La canonización de Santa Mónica no tuvo lugar en una única ceremonia formal, sino que se consolidó a lo largo de los siglos gracias a la tradición de la Iglesia, que siempre la ha venerado como santa. Su festividad litúrgica, celebrada el 27 de agosto, víspera de la memoria de San Agustín, refuerza el vínculo inseparable entre madre e hijo. Esta cercanía en las celebraciones litúrgicas es también una señal de que la Iglesia reconoce la grandeza de su influencia en la vida del obispo de Hipona. Entre los milagros atribuidos a Santa Mónica destacan las curaciones y las gracias relacionadas con la reconciliación familiar. Muchas familias afirman haber encontrado paz y unidad tras pedir su intercesión, lo que la ha fortalecido como patrona de las madres, las esposas en dificultades y todos los que sufren por la salvación espiritual de sus seres queridos. ¿No es curioso cómo la vida de oración de una mujer soltera puede seguir dando frutos hasta el día de hoy, en diversas culturas y países? Santa Mónica también dejó un legado pedagógico. Enseñó que la perseverancia en la oración nunca es en vano, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Su testimonio confirma que la paciencia y la fe son virtudes capaces de conmover corazones endurecidos y transformar destinos. ¿Cuántas veces nos damos por vencidos demasiado pronto, olvidando que el tiempo de Dios no es el nuestro? Su vida es una respuesta directa a esta tentación. Hoy, su devoción es universal. Se extiende más allá de la Iglesia católica e inspira incluso a los no cristianos,
quienes encuentran en su historia un ejemplo de amor incondicional. Madres, padres, esposas e incluso hijos encuentran en su narrativa un reflejo de sus propios desafíos y la certeza de que la perseverancia en el bien siempre da fruto. El poder de su vida reside precisamente en la sencillez de alguien que supo mantenerse firme sin rendirse jamás. El legado espiritual de Santa Mónica resuena en cada oración silenciosa, en cada madre que nunca deja de orar por un hijo, en cada familia que busca la reconciliación. Ella es prueba viviente de que la santidad no solo se encuentra en los púlpitos o en las grandes obras, sino también en el hogar, en la vida cotidiana y en las lágrimas de quienes aman de verdad. Y quizás esto es lo que hace de Santa Mónica un ejemplo eterno, la certeza de que el amor perseverante, unido a la fe, es capaz de transformar incluso las distancias más grandes en reencuentros llenos de gracia. Hemos llegado al final de este recorrido por la vida de Santa Mónica, y quizás la mayor riqueza de su historia resida precisamente en que nos enseña que la santidad puede nacer en el hogar, en el silencio de las lágrimas, en la calidez de las preocupaciones cotidianas y en la insistencia de la oración incansable. Al conocer su trayectoria, desde sus humildes comienzos en Tagaste hasta su reposo en Ostia, comprendemos que su grandeza no provino de obras extraordinarias, sino de su fe inquebrantable y su amor perseverante por Dios y su familia. Esto es lo que la convierte en una de las figuras más inspiradoras de la Iglesia, una mujer común que, mediante el poder de la oración, se convirtió en un pilar de la fe cristiana. Si observamos con atención, nos damos cuenta de que la vida de Santa Mónica sigue siendo relevante hoy en día. ¿Cuántas madres y padres aún enfrentan la tragedia de ver a sus hijos alejados de la fe, inmersos en decisiones difíciles o desviados del camino de la esperanza? El testimonio de Mónica no es solo un recuerdo histórico, sino una invitación viva a nunca renunciar a quienes amamos. Su ejemplo nos muestra que el tiempo de Dios es diferente al nuestro y que, aunque las lágrimas parezcan no ser respondidas, toda oración sincera sube al cielo y prepara una transformación silenciosa y poderosa. A lo largo de la narrativa vemos que su influencia fue decisiva en la conversión de San Agustín, uno de los grandes doctores de la Iglesia. Pero más que eso, vimos que su legado ha atravesado siglos, llegando a cada familia que se arrodilla ante Dios pidiendo paz, reconciliación y fe. La santidad de Mónica no está estancada en el pasado, perdura en la devoción que miles de fieles atesoran en todo el mundo, especialmente el 27 de agosto, cuando la Iglesia celebra su memoria con profunda reverencia. Y aquí reside la gran lección. Santa Mónica nos enseña que no hay distancia que la oración no pueda salvar, ningún corazón tan endurecido que el amor no pueda tocar, ni dolor que no se transforme en esperanza al ser puesto ante Dios. Su historia es un poderoso recordatorio de que la fe perseverante es la llave que abre puertas imposibles. Si no hubiera orado con tanta confianza, quizás el mundo no habría conocido la grandeza espiritual de San Agustín y habríamos perdido uno de los mayores tesoros de la tradición cristiana. Por lo tanto,
Al cerrar este video, la invitación es clara, que cada uno de nosotros aprenda de Santa Mónica a no rendirse, que su vida inspire a madres, padres y familias a mantener viva la llama de la oración, incluso en los días de mayor dolor. Y que su historia nos demuestre que la santidad puede nacer de lo que parece pequeño, pero que, ante Dios, tiene un valor inconmensurable. Si disfrutaste este video y quieres conocer más historias como la de Santa Mónica, suscríbete al canal, activa la campanita y estate atento a nuestras próximas publicaciones. Aquí siempre encontrarás vidas que, como la suya, son testimonios de fe, esperanza y amor que perduran a lo largo de los siglos. Y ahora te pregunto, ¿por quién necesitas orar sin cesar como lo hizo Santa Mónica? Comparte en los comentarios, porque tu oración también puede ser el comienzo de un milagro.